Hola, mi nombre es Viridiana Franco Terrazas, soy de la generación 25 del grupo M14C3G25-040. A continuación les presentaré la actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances. El átomo es la partícula más pequeña que integra un elemento. Esta a su vez se encuentra conformada por 3 subpartículas: electrones, que son los que orbitan alrededor del núcleo y tienen carga negativa; protones, se encuentran en el núcleo y tienen carga positiva; neutrones, al igual que los protones, se encuentran en el núcleo, pero no tienen ningún tipo de carga. La construcción del conocimiento acerca de la naturaleza del átomo se dio gracias a las aportaciones de varios científicos. Demócrito fue un filósofo griego que junto con Leucipo de Mileto realizaron una brillante contribución a la ciencia moderna, sembrando la semilla de la teoría atómica. Según Demócrito, el universo y todo lo que nos rodea está compuesto de átomos. Los principios fundamentales del modelo atómico de Demócrito son: 1. Estos átomos son físicamente indivisibles. 2. Entre cada átomo hay un espacio vacío. 3. Los átomos son indestructibles. 4. Los átomos están continuamente en movimiento. 5. Hay muchos tipos de átomos. Como consecuencia de estas afirmaciones, los filósofos creían que la solidez de una materia dependía del tipo del átomo que estaba hecho y de la unión entre dichos átomos. A Demócrito se le consideraba el padre del átomo, pese a ser un modelo muy primitivo comparado con lo que conocemos actualmente. Modelo atómico de Dalton. John Dalton, un físico químico y meteorólogo inglés, propuso inicialmente que la teoría atómica moderna en 1804. Dalton, basado en las ideas de los atomistas, presentó un modelo. Su modelo fue el resultado de las conclusiones de varios experimentos que realizó con gases. Pudo demostrar que los átomos realmente existen. Los principios básicos del modelo atómico de Dalton son: toda la materia está hecha de átomos. Los átomos son indivisibles e indestructibles. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Los átomos de diferentes elementos varían en masa y propiedad. Los compuestos están formados por una combinación de 2 o más tipos de diferentes átomos. Y por último, una reacción química es una reorganización de átomos. Adicionalmente a estos principios básicos, Dalton propuso que los átomos de 2 elementos que interactúan entre sí para formar moléculas obedecen la ley de conservación de masa, lo que significa que el número y clase de átomos que contienen las moléculas son iguales al número y el tipo de átomos de los productos usados en la reacción química. Modelo atómico de Thomson. Joseph John Thomson fue un científico británico que descubrió la primera partícula subatómica, el electrón y el electrón. Como consecuencia de este descubrimiento, y considerando que aún no se tenía evidencia del núcleo de átomo, Thomson pensó que los electrones se encontraban inmersos en una sustancia de carga, que contrarrestaba la carga negativa de los electrones, ya que los átomos tienen carga neutral. Por este motivo, a su modelo atómico se le conoció como el modelo de pudín de pasas. Las características del modelo atómico de Thomson son: un átomo se asemeja a una esfera con materia de carga positiva y con electrones presentes dentro de la esfera. La carga positiva y negativa es igual en la magnitud y por lo tanto un átomo no tiene carga en su conjunto y es eléctricamente neutro. 3. Para tener átomos con carga neutral, los electrones deberían estar inmersos en una sustancia con carga positiva.
4. Aunque no era parte explícita del modelo, este modelo no tenía núcleo atómico. A pesar de que el modelo atómico de Thomson era inexacto, sentó las bases para los modelos posteriores más exitosos. Modelo atómico de Rutherford. Ernest Rutherford, en base al modelo atómico de Dalton, realizó un estudio conocido como el experimento de la hoja de oro, el cual demostró que el modelo del pudín de pasas de Thomson estaba equivocado, ya que mostraron que el átomo tenía una estructura con una fuerte carga positiva. Este experimento, diseñado y supervisado por Rutherford, condujo a conclusiones que terminaron con el modelo atómico de Rutherford presentado en 1911. Los principios básicos del modelo atómico de Rutherford son: las partículas con carga positiva se encuentran en volumen muy pequeño comparado en el tamaño del átomo. La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en ese pequeño volumen central. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo. Los electrones giran a altas velocidades alrededor del núcleo y en trayectorias circulares, a los que llamó órbitas. Tanto los electrones cargados negativamente como el núcleo con carga positiva se mantienen unidos por una fuerza de atracción electrostática. Aunque el modelo atómico de Rutherford fue sustituido por el modelo de Bohr, que resolvió algunos de los problemas anteriores, el nuevo concepto fue realmente revolucionario y el principio de una nueva era de estudio de átomo y sus posibilidades, para que se le considerara el padre de la física nuclear. Modelo atómico de Bohr. El modelo de Rutherford, los electrones en movimiento con carga eléctrica negativa deberían emitir radiación electromagnética, de acuerdo a las leyes del electromagnetismo, lo que haría que esa pérdida de energía hiciera que los electrones redujeran su órbita moviéndose en espiral hacia el centro hasta colapsar con el núcleo. El modelo de Bohr resolvió esta problemática, indicando que los electrones orbitan alrededor del núcleo, pero en ciertas órbitas permitidas con energía específica. Los principios básicos del modelo atómico de Bohr son: las partículas con carga positiva se encuentran en volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. Los electrones orbitan en el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecidos, por lo tanto no existen en un estado intermedio entre las órbitas. La energía de la órbita. Esa energía tienen diferentes números de electrones. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita u otra. El modelo de Bohr era capaz de modelar el comportamiento de los electrones de átomos de hidrógeno, pero no era tan exacto cuando se trataba de los elementos con mayor cantidad de electrones. A continuación, presentaré la relación que hay entre reacción y ecuación química y los modelos atómicos y la forma en la que los átomos forman enlaces. Una reacción química es un proceso mediante el cual una o dos más sustancias, llamados reactivos, transforman su composición para formar una o más sustancias nuevas que se le conocen como productos, absorbiendo o emitiendo energía durante el proceso. Mientras que una ecuación química se utiliza para representar simbólicamente las reacciones químicas. En la pantalla podemos observar lo que es un ejemplo de una ecuación. En ella vemos las sustancias que se encuentran del lado izquierdo de la flecha, que se llaman reactivos. La flecha significa produce. Las sustancias que se encuentran a la derecha de la flecha se llaman productos. El coeficiente es el número que se escribe a la izquierda de la fórmula. Representa el número de moléculas que hay de la sustancia. El subíndice es el número que se escribe a la derecha y debajo de los elementos químicos representa el número de átomos que hay en la molécula. El estado de agregación indica el estado que se encuentra el compuesto, acuoso, sólido, líquido o gas.
Los tipos de reacciones químicas son: síntesis. Una sustancia A reacciona a una sustancia B para formar una sustancia aún más compleja. Análisis. Una sustancia compleja se separa en sustancias más sencillas. Simple sustitución. Uno de los componentes de una sustancia es sustituido por otro elemento. Doble sustitución. Dos sustancias intercambian elementos para formar dos nuevas sustancias. Balanceo de ecuaciones químicas. Balancear una ecuación consiste en hacer una ecuación que cumpla con la ley de conservación de la materia. Al aplicar esta ley, la ecuación química se debe de cumplir la condición que la cantidad de átomos que entran en un proceso químico tiene que ser la misma cantidad cuando termine. Las ecuaciones químicas se pueden balancear por el método de tanteo o por el método de redox. Método de tanteo. Este procedimiento consiste en modificar los coeficientes de cada una de las sustancias de los reactivos utilizando la falla y el error hasta que las cantidades de los elementos sean los mismos, tanto en los reactivos como en los productos. La palabra redox es la unión de palabras reducción y oxidación. Las reacciones redox son aquellas en las que hay un intercambio de electrones. Mientras una sustancia gana electrones, la otra las pierde. Para balancear una ecuación química por medio del método redox es necesario calcular la oxidación de cada uno de los elementos que participan en la reacción. Sin más por agregar, agradezco su atención.